Gauna Laura. Si pueden activar micrófono, les agradezco, así no tengo que estar mirando la pantalla y el micrófono, si lo pueden activar, y si pueden activar la cámara, obviamente, obvio, mejor aún. Gauna Laura me decía que sí. Marlo. Marlo. Marlo, Agustín Marlo. Agustín Marlo está. Yo tengo a Agustín Marlo, no sé, no saben si está conectado o no está conectado. Conectado está, pero no contesta. Bueno, listo, entonces. Croci, Daniela. Buen día, profe, sí. Luisina, no sé el apellido. Luisina. Luisina está. Marianela Simón. Hola, buen día. Buen día. Pisano. Buen día, profe. Buen día. Cobo. Sí, profe, buen día. Bueno, Marlo entonces, bien. Cobo está. Hola, profe, buen día. Buen día. Constancio. Oye, profe, buen día. Buen día. Saldaña. Sí, profe. Buen día. Garmendia. Buen día. Buen día. Garmendia. Garmendia Jimena está. Bien, buen día. Leisa Molo. Buen día, profe. Buen día. Gauna. Bien, buen día. Y Rocío Marchio. Profe, hola, buen día, soy Ley. Recién estaba en el presente y no se escuchaba. Ah, bueno. Buen día. Y Chale. Chale, está ahí, sí, bien. Y Sí, luego Bautista. Queda Luisina y Bautista, que no sé quiénes son cuáles son los apellidos. profe, Luisina Ponce Cerícola, soy yo. Ah, bien. Y Bautista. Signoli, mi apellido, con C. Bueno.
Comenzamos entonces la clase de hoy. Vamos a trabajar en la clase de hoy para finalizar algunos de los aspectos de la unidad 1 que corresponderían a la aplicación de los enunciados, los términos, los razonamientos, a la estructura de una teoría y a la puesta a prueba de una hipótesis en una investigación científica. Esto supone también que nosotros podamos dar cuenta de la estructura de los razonamientos deductivos que ustedes estuvieron viendo la semana pasada con el profesor Bonillo. Entonces, la idea, a su vez, es que nosotros podamos aplicar esa estructura a la comprobación de las teorías científicas, más concretamente a la comprobación de las teorías, de las hipótesis en el campo fáctico o empírico, y luego trabajar con los modelos de una explicación científica. Voy a dar la teoría en forma directa, digamos, voy a desarrollar la teoría inicialmente para después aplicar los conceptos a un caso de investigación científica en concreto y que podamos reconstruir a partir de ese caso cómo sería el razonamiento de puesta a prueba de la hipótesis y qué modelo de explicación científica se puede construir. En caso de que a medida que vaya desarrollando, como yo voy a hacer la presentación y no puedo verlos a ustedes, y si necesitan alguna aclaración, me dicen o van interrumpiendo el desarrollo de la clase para que vuelva y podamos comprenderlo para luego aplicarlo al caso de investigación correspondiente. Bien, voy entonces a la presentación. ¿Ahí ven la presentación ustedes? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bien, entonces, en una teoría empírica, nosotros nos encontramos con una estructura que habíamos visto pone en juego los términos, los enunciados y los razonamientos, y esa estructura va a presentar los términos, los enunciados y los razonamientos bajo la forma de un problema, una hipótesis y consecuencias observacionales. El problema, voy a ir a definir cada uno de ellos. El problema de una investigación científica es la pregunta directa o indirecta que da origen a la investigación. Es decir, que un problema se formula bajo la forma de pregunta. Repito que puede ser una pregunta directa, cuando yo lo que hago es, esta investigación busca responder a la pregunta que interroga y la expreso en forma directa, o puede ser en forma indirecta, cuando yo digo, la pregunta que motiva esta investigación apunta a discernir las causas de los, etc. En este caso no estoy formulando una pregunta de manera directa, ¿cuáles son las causas de?, sino que estoy haciéndolo de forma indirecta. Ese problema que ocasiona la investigación va a ser respondido mediante una proposición que denominamos hipótesis. La hipótesis es un enunciado o proposición de carácter declarativo y a su vez tiene una característica por su condición de hipótesis, y es el hecho de que se trata de un enunciado hipotético, o mejor dicho, cuya verdad debe ser probada, especulativo, y en tal sentido la hipótesis puede presentarse bajo la forma o bien de una hipótesis preliminar, que constituiría el primer acercamiento que un investigador tiene a su campo de estudio, o bien bajo la forma de los dos tipos de hipótesis
que ustedes tienen allí escritos en la diapositiva. La hipótesis fundamental, que es la respuesta concisa, precisa y acotada quiero decir delimitada, al problema que dio origen a la investigación. Concisa, precisa y delimitada. La delimitación vamos a ir viendo también a la par con los desarrollos de metodología de la investigación, que la delimitación se hace respecto del contenido, o sea, la perspectiva desde la cual nosotros analizamos un asunto, respecto del espacio y respecto del tiempo. Es decir, que una hipótesis fundamental está delimitada y es condición para poder seguir trabajando cuando yo hice el recorte correspondiente en relación a la perspectiva o respecto desde el cual voy a analizar el objeto de estudio, hice un recorte en relación al periodo temporal en el cual voy a hacer ese análisis y también un recorte respecto de el espacio o lugar en el cual voy a llevar a cabo esa investigación. En el cual voy a llevar a cabo la investigación, no, respecto del cual voy a llevar a cabo la investigación. Pero además de la hipótesis fundamental que responde directamente al problema de investigación, nos encontramos también con hipótesis derivadas, es decir, hipótesis que se desprenden de la fundamental y que de alguna forma la ayudan o bien para extraer consecuencias que contribuyen en su comprobación, estas se llaman hipótesis auxiliares, o bien para salvar a una hipótesis fundamental cuando ha sido objetada, estas se llaman hipótesis ad hoc. Con lo cual, fíjense, tenemos la hipótesis auxiliar, se desprende de la fundamental y la ayuda cuando tiene que probarse, es decir, cuando tiene que extraer consecuencias observacionales, ahora voy a eso, y la hipótesis ad hoc es aquella que se formula cuando la hipótesis fundamental resultó objetada para evitar su refutación, es decir, para evitar que se convierta en una hipótesis falsa. Además de las hipótesis, en la estructura de una teoría empírica nos vamos a encontrar también con un tercer tipo de proposiciones que son las consecuencias observacionales. Las consecuencias observacionales son enunciados de primer nivel. Recuerden que los enunciados de primer nivel, también llamados enunciados empíricos o enunciados básicos, tienen como característica el estar constituidos por términos empíricos exclusivamente y además el hecho de que o refieren a una entidad única o a una muestra completamente accesible para el investigador. Entonces, las consecuencias observacionales son enunciados de primer nivel que se espera que ocurran en la experiencia en caso de ser verdadera la hipótesis. Es decir, que una consecuencia observacional es un enunciado básico que se espera que se dé si la hipótesis es cierta. Estos son los tres componentes bajo la forma de los cuales vamos a encontrarnos con la aparición de los términos, los enunciados y los razonamientos. Ahora, ¿cómo se ponen en juego esos tres componentes? Se ponen en juego en la medida en que nosotros probamos o intentamos probar la verdad de una hipótesis. Para probar la verdad de una hipótesis, construimos un razonamiento de tipo deductivo. ¿Por qué estamos construyendo un razonamiento deductivo? Porque el razonamiento inductivo, de acuerdo con lo que han ustedes analizado, es un razonamiento que desde el punto de vista lógico resulta inválido. Solo los razonamientos deductivos son razonamientos válidos. Por lo tanto,
la construcción de la puesta a prueba de una hipótesis tendrá la forma de un razonamiento deductivo. Pero al momento de construir un razonamiento deductivo para probar la verdad de una hipótesis, nos encontramos con una asimetría que se conoce con el nombre de asimetría de la verificación y la refutación, y que apunta a reconocer que cada vez que nosotros queremos probar la verdad, o mejor dicho, cada vez que probamos la verdad de una hipótesis fundamental, cometemos el error lógico que se conoce con el nombre de falacia de afirmación del consecuente. Y consecuentemente, valga la redundancia, el razonamiento que construimos es inválido. Mientras que, por el contrario, al probar la falsedad de la hipótesis, respetamos una regla lógica que recibe el nombre de regla del modus tollens y consecuentemente el razonamiento que construimos es válido. En síntesis, quiero probar la verdad. Desde el punto de vista inductivo no puedo, porque el razonamiento inductivo es inválido, y desde el punto de vista deductivo tampoco voy a poder probar la verdad, porque de esa manera cometería el error lógico de una falacia. En cambio, cuando quiero probar la falsedad, por el contrario, puedo construir un razonamiento deductivo que la compruebe y que es válido porque respeta reglas lógicas. Para que se comprenda esto un poco más, voy a trabajar con la estructura de ese razonamiento. El punto de partida del razonamiento deductivo, la primera premisa es: si se da la hipótesis fundamental, entonces deberán cumplirse las consecuencias observacionales. Ahí fíjense ustedes que tienen una flecha de hipótesis fundamental a consecuencias observacionales que representa, simboliza el nexo condicional. Es decir, que leo si tal cosa, entonces, y ahí coloco la flecha, tal otra. Si se da la hipótesis fundamental, entonces deberán darse las consecuencias observacionales. La segunda premisa: las consecuencias observacionales se dieron. Por lo tanto, esa línea de puntos está indicando la conclusión. Por lo tanto, leo, por lo tanto, luego, en consecuencia, la hipótesis fundamental. Es cierta la hipótesis fundamental. Vuelvo entonces. Primera premisa: si se da la hipótesis fundamental, entonces deben cumplirse las consecuencias observacionales. Segunda premisa: las consecuencias observacionales se cumplieron, por lo tanto, luego, por consiguiente, que es la forma como leo esa línea puntuada, es verdadera la hipótesis fundamental. Les decía que ese razonamiento es un razonamiento inválido porque comete la falacia de afirmación del consecuente. Voy a dar un ejemplo para que podamos visualizarlo, o mejor dicho, aplicarlo a un caso, y después, un poquito más adelante, volvemos sobre algunos otros casos para hacer su aplicación. Supongamos que voy a relatarles una investigación que se ha llevado a cabo en la Universidad de Buenos Aires en una cátedra de Psicología General. Lo que se interrogaban los investigadores respecto en esa investigación es qué cuestiones, qué aspectos debe reunir un texto narrativo para que sea mejor recordado por los alumnos. Es decir, el interrogante es qué rasgos, qué características tiene que tener un texto narrativo para que los alumnos lo recuerden mejor. Como respuesta a la pregunta, los investigadores plantean que el texto narrativo será mejor recordado
si es relatado de manera vívida. ¿Qué quiere decir esto? Que el relato reúne, por ejemplo, imágenes, metáforas, comparaciones, ejemplificación, que hacen a la narración más vívida o más vivencial. En la medida en que tenga ese recurso, será mejor recordado. Para poder probarlo, lo que estos investigadores hacen es tomar el grupo de Psicología General de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires del primer año, que es un grupo grande, y dividirlo en dos subgrupos. Al primer subgrupo le leen un texto con recursos vívidos. Al segundo subgrupo, no. Es decir, al segundo subgrupo no leen ningún texto que tenga esas características. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué esperaban recordar esos investigadores? Encontrar. ¿Qué esperaban encontrar esos investigadores en caso de que su hipótesis fuera cierta? ¿Qué es lo que ellos esperaban encontrar en la puesta a prueba de la hipótesis en caso de que esa hipótesis fuera cierta? La respuesta que damos a esto es la consecuencia observacional. Y les pregunto, ¿qué es lo que ellos están esperando encontrar? ¿Lo recuerden al texto narrativo? Exacto, ellos esperan encontrar que se recuerde el texto narrativo, pero en los dos grupos que pusieron como testeo, ¿qué es lo que ellos esperan encontrar? Y en uno menos y en otro más. Exacto, ¿dónde estaría el mayor recuerdo? En los vividos. Exacto. Entonces, ahí tenemos una consecuencia observacional, es decir, el grupo al que se le leyó el texto más vivaz recordará mejor. Entonces, si yo formulo la hipótesis diciendo la vivacidad en el relato favorece el recuerdo de un texto narrativo, esa sería mi hipótesis fundamental. La vivacidad en el relato favorece el recuerdo de un texto narrativo. Y mi consecuencia observacional va a ser lo que yo espero encontrar. El grupo al que se le relató el texto más vivaz recordará mejor. Entonces yo enuncio la primera premisa. Si la vivacidad del relato favorece el recuerdo de un texto narrativo, este es el antecedente del condicional, es decir, la hipótesis fundamental, entonces el grupo al que se le relató el texto más vivaz recordará mejor. Ese es el consecuente, es decir, la consecuencia observacional. Hasta ahora, primera premisa. Voy a la segunda premisa. Efectivamente, el grupo al que se le relató el texto más vivaz recordó mejor. Fíjense que ahí estoy cambiando el verbo. Dije en la primera premisa que recordará mejor, pero después hice la contrastación y veo que recordó mejor. Por lo tanto, extraigo como consecuencia que es cierto que la vivacidad del relato favorece el recuerdo. ¿Sí? Ese razonamiento que acabo de construir es un razonamiento que prueba la verdad de la hipótesis, pero que en cuanto a su estructura es inválido. ¿Por qué? Porque comete esta falacia, es decir, un razonamiento engañoso, un razonamiento falaz es un razonamiento que nos engaña porque nos hace creer que es correcto cuando en realidad no lo es. Entonces, la falacia de afirmación del consecuente. ¿Por qué es una falacia afirmar el consecuente? Porque constituye un error. Pensemos si yo digo, si estudio entonces apruebo. Aprobé, quiere decir que había estudiado. Para que el razonamiento deductivo sea correcto, la conclusión tiene que ser necesariamente verdadera. ¿Esa conclusión es necesariamente verdadera? No. No,
No ¿por qué? Porque yo puedo haber aprobado por razones que no son precisamente la de haber estudiado. Por ejemplo, recuerdo o manejo el tema, o recuerdo la explicación del docente, o me copié de alguien, ¿está? Entonces, si la conclusión no es una conclusión necesariamente verdadera, se considera que ese razonamiento, en tanto deductivo, es inválido. En cambio, si yo digo, si estudio, entonces apruebo, y en la segunda premisa, en lugar de tener el consecuente del condicional, tengo el antecedente, es decir, si estudio, entonces apruebo, estudié, por lo tanto, aprobaré. Esa es la regla lógica. Es decir, que sería hipótesis fundamental, entonces consecuencia observacional, hipótesis fundamental en la segunda premisa, por lo tanto, consecuencia en la conclusión. Pero eso no tiene sentido para la comprobación de una hipótesis, porque no infiero una comprobación. Por lo tanto, lo que está pasándonos a nosotros al momento de probar la verdad de una hipótesis es que cometemos indefectiblemente el error lógico de la falacia de afirmación del consecuente. Distinto es lo que nos ocurre cuando queremos probar la falsedad. Porque, retomando el ejemplo, si yo digo, si la vivacidad del relato favorece el recuerdo, hipótesis fundamental, entonces el grupo al que se le relató el texto más vivaz recordará mejor, consecuencia observacional. La segunda premisa, no, ahí esa línea negativa delante es, no es cierto que el grupo al que se le relató el texto más vivaz recuerde mejor. Es decir, que la consecuencia observacional no se cumple. Por lo tanto, no es cierta la hipótesis fundamental. Es decir, no es cierto que la vivacidad del relato favorezca el recuerdo. Voy a volver a repetirlo. Si la vivacidad del relato favorece el recuerdo, entonces el grupo al que se le relató el texto más vivaz recordará mejor. Segunda premisa. No es cierto que el grupo al que se le relató el texto más vivaz recuerde mejor. Por lo tanto, no es cierto que la vivacidad del relato favorece el recuerdo. El hecho de que nosotros, al construir un razonamiento de puesta a prueba de la verdad de la hipótesis, caigamos en una falacia o un error, mientras que cuando queremos probar la falsedad, construimos un razonamiento válido o correcto por regla lógica, a ese hecho se lo denomina asimetría de la verificación y la refutación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Voy a seguir un poco más. No, voy a volver hacia ustedes así. Así les pregunto si hay alguna pregunta para hacer que quieran considerar. ¿Alguna pregunta respecto de lo que vimos hasta acá? No, profe. Bueno. Voy a escucharlos entonces en la aplicación. Vamos a ir a este texto. ¿Lo están viendo al texto? Sí, profe. Bien. El texto dice, los ciegos analizan los ecos reflejados para adquirir información acerca del medio. Este proceso de localización por el eco es el análogo psicofisiológico del radar electrónico y del sonar. Experimentos modernos muestran
que el ciego advierte los obstáculos circundantes, pero su habilidad misteriosa es una manifestación de la localización por el eco y no de la visión facial, como anteriormente se conjeturaba. Dallenbach y sus colegas llevaron a cabo una investigación. Un grupo de sujetos ciegos caminaron a través de largas habitaciones hacia paredes móviles de madera terciada. Cuando el sujeto percibía una pared que distaba alrededor de 15 centímetros, se detenía y alzaba la mano izquierda. Todos percibieron la pared sin chocar. También la percibieron mientras tenían máscaras de fieltro y guantes gruesos, con lo que se refutó la teoría de la visión facial. Por el contrario, no lograron percibir la pared cuando llevaron puestos unos audífonos cuyo sonido enmascaraba los esenciales ecos de sus pasos. Bien, la primera cuestión que tenemos que plantear acá es cuál es el problema que condujo a estos investigadores a llevar adelante el estudio. ¿Cuál es el problema de investigación? Profe, ¿sería si los ciegos se localizan por el eco o por la visión facial? Claro, en realidad ahí ya estarías respondiendo en parte al problema. Si hacemos la pregunta más general, ¿cómo la plantearíamos? En lugar ya de responder al preguntar. ¿Cuál sería la Los ciegos para ubicarse. Claro, es decir, una pregunta más general sería la que pregunta acerca de qué forma analizan los ciegos o de qué forma perciben los ciegos los obstáculos circundantes, ¿sí? Cómo advierten, cómo perciben los ciegos los obstáculos circundantes. Entonces, si yo pregunto esto, me voy a encontrar con que este texto expresa las dos hipótesis que acaba de formular la compañera que estaba hablando antes, ¿sí? ¿Cuáles son las dos hipótesis? Fíjense que ya no estamos hablando de una sola hipótesis, sino de dos. ¿Cuáles son esas dos hipótesis? Que se localizan por el eco, una, y otro por la visión facial. Bien, los ciegos localizan los obstáculos circundantes por el eco de sus pasos. Primera hipótesis. Los ciegos localizan los obstáculos circundantes por la visión facial. Segunda hipótesis. Una y otra hipótesis han sido probadas mediante el experimento que relata Dallenbach. ¿Cómo hicieron los investigadores para probar la verdad de una y la falsedad de la otra? Siempre vamos a tener que buscar para responder a esta pregunta cuál sería la consecuencia observacional. Es decir, si yo me construyo la primera premisa y digo, si los ciegos analizan los obstáculos circundantes por el eco, entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Y si digo, si los ciegos analizan los obstáculos por visión facial, entonces, ¿qué debería ocurrir? ¿Qué dicen? Si fuera por visión facial, mientras usan máscaras, no podrían ubicarse bien. Exacto. Entonces, esa es una consecuencia observacional. Si los ciegos analizan los obstáculos circundantes por visión facial, entonces, mientras tengan máscaras, mientras los ciegos del experimento tengan máscaras de fieltro y guantes gruesos, no podrán percibir las paredes que los rodean. Pero esa consecuencia observacional, ¿se dio o no se dio? No, No se dio, exactamente. Es decir, pudieron, a pesar de tener las máscaras de fieltro y guantes gruesos, pudieron igualmente percibir las paredes.
Es decir, que la consecuencia observacional que decía, le pongo máscaras y guantes y no van a poder percibir, esa consecuencia observacional no se dio. Por lo tanto, ¿qué tengo que inferir? Falsa. Tengo que inferir que los ciegos perciben por la visión facial o no. No. Exacto. Tengo que inferir que no perciben por visión facial. Voy a retomar el argumento. Yo digo, si los ciegos perciben por visión facial, entonces, al colocar a este grupo de ciegos máscaras y guantes, no van a poder percibir las paredes de madera. Pero eso no ocurrió. Por lo tanto, no es cierto que perciban por visión facial. Ahora, voy a la segunda hipótesis. Si los ciegos perciben por el eco de sus pasos, entonces, ¿cuál sería la consecuencia observacional aquí? Cuando se pongan audífonos no van a poder sentir las paredes. Exacto. Al colocarle audífonos no van a poder percibir las paredes de madera. ¿Eso pasó? Sí. Sí. Es decir, la consecuencia observacional sí se cumplió en este caso. Por lo tanto, tengo que inferir que la hipótesis fundamental 2 que acabo de mencionar, es decir, que los ciegos analizan los obstáculos circundantes por el eco de sus pasos, es verdadera. Esto es un ejercicio de puesta a prueba de la hipótesis que nos deja ver cómo la verdad o falsedad de una hipótesis no es lo mismo que la corrección, validez, o incorrección, invalidez, del razonamiento de puesta a prueba. ¿Por qué? Porque en este caso yo probé la verdad de una hipótesis y el razonamiento de puesta a prueba por la cual lo probé resultó ser incorrecto. A su vez, probé la falsedad de una hipótesis y el razonamiento de puesta a prueba por el cual la probé resultó correcto. Es decir, que la verdad o la falsedad que yo atribuyo a un enunciado no es lo mismo que la validez o invalidez que atribuyo a un razonamiento o argumento. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe, una Sí. consulta. Sí. ¿Cómo sé que no estoy cayendo en esa falacia, digamos, de como al comprobarlo? Sí. ¿Cómo sé que en realidad no estoy fallando? Digo, tomando el ejemplo este de la visión, no sé, o Sí. la localización por el eco. Sí. ¿Cómo sé que en realidad no estaban distraídos, entonces no la percibieron por otra cosa? O sea, Perfecto, la pregunta me viene muy bien porque la pregunta está poniendo en evidencia uno de los elementos que va a resultar crítico para este modelo de construcción de ciencias, es decir, para este modelo epistemológico, que es precisamente el hecho de que cuando nosotros nos enfrentamos a teorías más complejas, ¿sí? En este caso porque los ejemplos han sido sencillos, pero cuando nos enfrentamos a teorías en las cuales la hipótesis fundamental no está sola, sino que viene acompañada por un conjunto de hipótesis auxiliares o adicionales, por ejemplo, un asunto como el que están describiendo ustedes, bueno, se distrajeron o no tenían un buen día o a su vez habían sido estimulados de una X manera, esos voluntarios ciegos. Cuando esa hipótesis fundamental está acompañada por un conjunto de hipótesis adicionales o auxiliares, el procedimiento de puesta a prueba de la hipótesis, por más prolijo que sea en lo que respecta a su refutación, tampoco va a resultar válido. ¿Por qué? Porque no llego a despejar verdaderamente que sea la hipótesis fundamental la que está siendo probada falsa, y no más bien alguno de los elementos o alguno de los enunciados adicionales o auxiliares que la acompañan. ¿Sí? Es decir, que cuanto más compleja es una teoría, compleja en el sentido de que no solo afirma la verdad de una hipótesis fundamental,
y prolijamente extrae sus consecuencias observacionales, sino que junto a la verdad de la hipótesis fundamental afirma también un conjunto de enunciados o de hipótesis auxiliares, entonces, cuanto más compleja sea esa teoría, y en general debo decir que la mayor parte de las teorías científicas tienen este grado de complejidad, tanto más difícil es aún probar la falsedad respetando las reglas lógicas que mencionábamos. Razón por la cual este modelo epistemológico que sostiene, obviamente, la puesta a prueba de la hipótesis, que es el modelo del neopositivismo, ¿sí? Es un modelo epistemológico contemporáneo, pero cuestionado a su vez, recibe la crítica de hacer un uso excesivo de la lógica al momento de probar las teorías científicas. Es decir, que cuando nosotros probamos las teorías científicas, no lo hacemos empleando mecanismos, dice la crítica, lógicos tan rigurosos, porque si así fuese, la mayor parte de las teorías de mayor fecundidad y complejidad, no digo complicación, complejidad, quedarían fuera de la ciencia. Y eso conduce entonces, ese cuestionamiento, al uso riguroso y excesivo de la lógica para poder demarcar, ¿sí?, para poder legitimar cuándo una teoría es científica y cuándo deja de serlo. Ese cuestionamiento conduce a la formulación de visiones epistemológicas alternativas. Nosotros hasta el momento estamos posicionados en una visión epistemológica que corresponde al modelo que denominamos positivista neopositivista, que es un modelo clásico de ciencia, el modelo moderno de ciencia, y cuya validez se extiende aún en la actualidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con gran parte de los procedimientos científicos en más de un campo o dominio disciplinar que se llevan adelante en el marco de un pensamiento como el que acabo de mencionarles, es decir, buscando el razonamiento deductivo que construya o reconstruya la puesta a prueba de la hipótesis. Es lo que solemos denominar el método hipotético deductivo, es decir, parto de la hipótesis y después busco las consecuencias que empíricamente se extraen de ellas y pienso, si esas consecuencias se han dado, esa hipótesis es verdadera. Si esas consecuencias no se dieron, esa hipótesis es falsa. En el primer caso, sostengo el razonamiento es inválido, en el segundo caso, el razonamiento es válido, pero como bien dice el compañero, la validez también pone en juego el hecho de la simplicidad con la que estoy formulando esa hipótesis. ¿Por qué? Porque en general ocurre que nunca parto de una hipótesis fundamental aislada, sino de un cuerpo de hipótesis, de un conjunto de hipótesis, en la cual voy a encontrarme con la fundamental y también las hipótesis auxiliares. Entonces, si yo pienso, si se da la hipótesis fundamental y las auxiliares, entonces deberán cumplirse las consecuencias observacionales. Las consecuencias observacionales no se cumplieron, por lo tanto, no es cierta la hipótesis fundamental, no es cierto el conjunto constituido por la hipótesis fundamental más las las hipótesis auxiliares. Es decir, que cuanto más complejo es el cuerpo hipotético del que parto, mayor es la dificultad para probar deductivamente no solo su verdad, sino también su falsedad. Y además es cierto que de esta forma nosotros estamos sosteniendo que la verdad se convierte para la ciencia en una meta que no va a poder alcanzar si tengo que pasar por un proceder lógico para su demostración. ¿Por qué? Y porque un razonamiento inductivo es inválido, consecuentemente no puedo probar la verdad por inducción, por más que enumere 300 millones de casos en los que se da X propiedad, igualmente no puedo inferir que la propiedad en general se da para todos los casos, porque puedo cometer ahí una falacia de generalización. Y tampoco voy a poder probarla en términos
deductivos porque caigo en esta otra falacia de afirmación del consecuente. Quiere decir que de las consecuencias que puedo extraer de lo que acabo de plantear es que la verdad es una meta que la ciencia no alcanza si tiene que probarlo por vías lógicas. ¿Sí? No puede alcanzar la verdad porque ni deductiva ni inductivamente puede probarse mediante razonamientos o argumentos válidos. Y respecto de la falsedad nos ocurre esta otra cuestión, ¿no? Es decir, cuanto más compleja es la teoría, es decir, el cuerpo de hipótesis del que parto, también la falsedad va a resultar un asunto difícil de probar. Por esta misma razón es que después aparecen las teorías alternativas o las concepciones epistemológicas alternativas que irán ampliando y al mismo tiempo flexibilizando los criterios de demarcación entre lo que es científico y lo que no lo es. Bien, ¿quieren hacer alguna otra respuesta hasta acá? ¿No? No, gracias. Voy entonces nuevamente a continuar con la presentación. El último aspecto que tenemos que considerar en relación a esta visión o concepción epistemológica clásica de la ciencia es que para esta concepción los objetivos que persigue una teoría empírica son dos. Por un lado, explicar y por otro lado, predecir. Explicar los fenómenos que estudia significa o se realiza subsumiéndolos bajo el alcance de una ley. ¿Qué quiere decir subsumir? Quiere decir que yo voy a colocar la multiplicidad, pluralidad, variedad de los fenómenos que estudio bajo el alcance de un enunciado regular, de un enunciado cuya verdad es probada, general, y que los abarca a todos, que denomino ley. Explicar es subsumir, entonces, la pluralidad, multiplicidad, diversidad de fenómenos que estudio bajo el alcance de una ley. Y, además de explicar, la teoría empírica tiene como objetivo predecir. Predecir significa anticipar el comportamiento de esos mismos fenómenos en estudio precisamente a partir de las leyes que hemos aceptado. Para que esa explicación que estamos ofreciendo pueda efectivamente considerarse científica, tiene que cumplir, de acuerdo con el texto que hemos dejado, que es el texto de Gregorio Klimovsky, que hemos dejado en el material, tiene que cumplir con dos condiciones: la condición de relevancia y la condición de contrastabilidad. La condición de relevancia apunta a que una investigación será científica siempre y cuando constituya una buena base para creer que el fenómeno ocurre por las razones que se indican. La contrastabilidad apunta a que una explicación será científica en la medida en que sea contrastable, es decir, susceptible de una comprobación en la experiencia. Voy a dar un ejemplo para que resulte más sencillo o más claro. En un tiempo, los investigadores se preguntaban si la atracción por los alimentos dulces por parte de los niños se debía a un mal hábito,
es decir, a una cuestión de crianza, hábitos adquiridos, o bien era una atracción innata, es decir, con la que el niño nacía. Para poder probar cuál de estas dos hipótesis era cierta, lo que hacen es tomar un conjunto de madres que voluntariamente se prestaron a la investigación y en ellas introducen, madres embarazadas, introducen en el líquido amniótico sustancias dulces para ver de qué forma se comporta el feto, el bebé. Entonces se encuentran con que una vez inyectadas esas sustancias dulces, el feto o el bebé toma, o sea, se alimenta con mayor cantidad de líquido amniótico, ¿sí? Es decir, que lo que le atrae, digamos, no le atrae solo desde que él nace y por un mal hábito, sino que se siente atraído por lo dulce ya en el seno del vientre materno, ya en el vientre materno. Eso significa, dicen los investigadores, que la atracción por lo dulce no responde a un hábito, sino que responde a una, a una atracción innata. Si yo analizo esta investigación y trato de ver de qué forma se prueban los dos requisitos, contrastabilidad y relevancia, lo primero que voy a tener que buscar es cómo se cumple el requisito de contrastabilidad. Y dijimos que el requisito de contrastabilidad hace referencia a que una investigación, para ser científica, debe ser susceptible de una comprobación en la experiencia. En este caso, ¿cuál va a ser la experiencia que llevaron adelante los investigadores para probar su hipótesis? La de inyectar en el líquido amniótico lo dulce. Exactamente. Ahí tenemos una experiencia de contrastación y desde ese punto de vista decimos que la explicación es contrastable, es decir, cumplió con el primero de los requisitos. Ahora, ¿qué resultó? ¿Qué resultados obtuvieron ellos de esa contrastación? Que esa atracción por lo dulce era efectivamente innata o era debida a un hábito de crianza. Era innata. Exactamente. Por lo tanto, voy a decir que es relevante solo aquella hipótesis que, una vez sometida a la contrastación, resultó verdadera. Solo resultará relevante la hipótesis contrastada verdadera. ¿Por qué? Porque solo de la mano de esa hipótesis yo voy a poder pensar en un modelo de explicación que sea significativo, una buena base para creer que los fenómenos ocurren por esa razón y no por otra. Entonces, claro, que Entonces, también podría probarse si no es por los hábitos. O sea, exactamente. no inyectarle el líquido amniótico, hacerle el hábito y probarlo. Exactamente. Entonces, la cuestión de la relevancia está asociada a la contrastabilidad. Por eso digo que primero voy a tener que ver qué fue lo que se contrastó y qué resultado se obtuvo de la contrastación. En este caso, lo que se contrastó fue la hipótesis del líquido, de la atracción innata por lo dulce, y de esa contrastación resultó la verdad de la hipótesis. Luego entonces puedo decir que la hipótesis contrastada verdadera es relevante. Teniendo en cuenta esto, nosotros nos podemos encontrar con dos tipos en realidad podemos encontrar 5 tipos de explicaciones, pero quiero enfocarme en 2 para no demorar este asunto más aún.
Antes de comenzar a explicarles estos dos tipos de explicaciones y mencionarles los restantes, tengo que decir que los modelos de explicación científica, cualquiera fuese, están compuestos al menos por dos elementos. Un elemento es aquello que se desea explicar, que recibe el nombre de explanandum. Termina con D de dedo, U-M. Explanandum. El fenómeno que se quiere explicar. Y por otro lado, voy a tener el conjunto de enunciados que conforman la explicación. Esos enunciados que conforman la explicación se denominan explanans. Expla y termina N-A-N-S. Explanans. Explanans y explanandum, es decir, lo que efectúa la explicación y el fenómeno a explicar, forman parte de todas las explicaciones científicas. Teniendo en cuenta que esto es así, nos vamos a el primer modelo de explicación científica, que es la explicación nomológico-deductiva. En la explicación nomológico-deductiva, el fenómeno que se intenta explicar, voy a ir a la conformación de la explicación, el fenómeno que se quiere explicar, explanandum, fíjense debajo de la línea, aparece como conclusión que se infiere necesariamente de dos premisas. La primera premisa estaría conformada por una o más leyes generales, es decir, enunciados de segundo nivel, generalizaciones empíricas, una o más leyes generales. Y la segunda premisa del explanans está conformada por condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Son enunciados de primer nivel, es decir, enunciados básicos, que permiten la contrastación de la ley. En la explicación nomológico-deductiva, entonces, el fenómeno a explicar o explanandum se explica recurriendo a leyes generales y condiciones iniciales, de las cuales se infiere necesariamente, porque estamos hablando de una deducción, necesariamente el fenómeno que se intenta explicar. El nombre de explicación nomológico-deductiva nos deja ver el carácter nomológico porque recurre a leyes y el carácter deductivo porque la conclusión, es decir, porque el explanandum se infiere necesariamente del explanans. No puede darse que el explanans sea verdadero y el explanandum falso. Piensen en este caso en lo que hemos definido como razonamiento deductivo. Teniendo en cuenta esto, entonces, voy a darles un ejemplo. Supongamos que digo, este globo explotó porque se acercó a una fuente de calor y los gases se expanden por acción del calor. Vuelvo a repetir, el globo explotó porque fue acercado a una fuente de calor y los gases se expanden por acción del calor. Busquemos en esa explicación los componentes. ¿Cuál es el fenómeno que yo quiero explicar?
Explotó. Exacto. Entonces, voy a trazar una línea y debajo colocaré explanandum, dos puntos, este globo explotó. Y me voy al explanans, por encima de la línea. ¿Cuál sería la ley? Los gases se expanden por acción del calor. Exacto. Los gases se expanden por acción del calor. Esa sería la ley, que es un enunciado general. La condición inicial va a ser un enunciado básico, un enunciado de primer nivel o singular, que en general habla del mismo sujeto del que habla el explanandum. Es decir, que si el explanandum habla del globo, la condición inicial va a hablar del globo. ¿Y qué va a decir la condición El inicial? globo se acercó a una fuente de calor. Exacto. Por eso les decía hace un momento al definir que la condición inicial permite contrastar la ley. Es decir, si es cierto, si yo le quisiera explicar a alguien que los gases se expanden por acción del calor, puedo usar un globo acercándole a una estufa y mostrándole cómo al acercarse a la estufa, por acción del calor y expansión de los gases, el globo explota, ¿no? Entonces, lo que hace la condición inicial es colocar a ese objeto en condición de contrastar la ley. Entonces, el explanans será ley, dos puntos, los gases se expanden por acción del calor. Condición inicial, dos puntos, este globo fue acercado a una fuente de calor. Trazo la línea, infiero explanandum, dos puntos, este globo explotó. ¿Sí? ¿Algo para aclarar acá? No. Sigo entonces. El segundo modelo de explicación es la explicación estadístico-inductiva. En la explicación estadístico-inductiva, voy a colocar todos los elementos para poder verlos, nos vamos a encontrar con dos diferencias en relación a las explicaciones anteriores. La primera diferencia tiene que ver con la naturaleza de la ley de la que partimos. En la explicación anterior, la ley era un enunciado general. En esta explicación, la ley es un enunciado estadístico o probabilístico. Y la segunda diferencia que encontramos y que se grafica con doble línea de separación entre el explanans y el explanandum es que el explanandum no se infiere necesariamente, sino que se infiere con alto grado de probabilidad del explanans. ¿Por qué? Porque el razonamiento de base es un razonamiento inductivo. Entonces sabemos que un razonamiento inductivo no nos permite inferir una conclusión necesaria, general necesaria, sino una conclusión que surge, que se infiere o desprende con alto grado de probabilidad de las razones que se expresan en el explanans. Voy a darles un ejemplo. Si yo digo, Raúl se accidentó porque había ingerido demasiado alcohol antes de conducir. Desarmemos esta explicación. ¿Cuál es el explanandum o fenómeno que quiero explicar? ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué Raúl se accidentó, profe? Exacto. Lo que quiero explicar es que Raúl se accidentó. Bien. Y me voy al explanans a buscar, en primer lugar, una ley que va a ser estadística o probabilística y que en este caso yo estoy suponiendo, pero no la he expresado. ¿Sí? Fíjense que yo dije, Raúl se accidentó porque había ingerido demasiado alcohol antes de conducir. ¿Cuál es la ley que estoy presumiendo o suponiendo? Sin alcohol no se hubiese accidentado. Sí, en realidad
lo que estoy suponiendo atrás es algo en relación al alcohol. ¿Qué es lo que estoy suponiendo en relación al alcohol y el conducir? Que todo el que No. consuma alcohol va a sufrir un accidente, digamos. Claro, es decir, Ubica conducir. exactamente. ¿Sí? El uso excesivo o el consumo excesivo de alcohol, ¿sí?, es perjudicial para los conductores, ¿no?, o puede generar accidentes en los conductores. Para poder dejar expresado que esa es una ley estadística, en general se emplean, si lo conocemos, los datos, los porcentajes estadísticos o probabilísticos, es decir, en un 80% de los casos o en un 90% de casos. ¿Sí? Y entonces digo, el alcohol o la ingesta o el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para los conductores. Si yo no conozco ese porcentaje, entonces empleo expresiones como en la mayoría de los casos, en general, en un alto porcentaje de casos. Estas son las expresiones que se emplean para hacer notar que la ley de la que estoy partiendo es una ley estadística, es una ley probabilística. En la mayoría de los casos, en un alto porcentaje de casos, ¿sí?, el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para los conductores. ¿Cuál va a ser la condición inicial? Que bebió alcohol. Exacto, que Raúl había consumido demasiado alcohol antes de conducir. Y de esto infiero con alto grado de probabilidad. ¿Por qué? Porque pueden ser otras las razones por las cuales se produjo el accidente. Infiero con alto grado de probabilidad que esas son las razones por las cuales Raúl se accidentó. Entonces, la ley estadística será, en un alto porcentaje de casos, el consumo de alcohol resulta perjudicial para excesivo de alcohol resulta perjudicial para los conductores. Condición inicial o segunda premisa, Raúl había ingerido demasiado alcohol antes de conducir. Infiero con alto grado de probabilidad que Raúl se accidentó. Por esas razones. ¿Está? Bien. Yo les decía que hay otros tipos de explicación, y no viene el caso que las ahondemos, como por ejemplo la explicación genética, cuando nosotros buscamos explicar el fenómeno a partir de un estado inicial del cual habría devenido lo que actualmente es, o una explicación teleológica, es decir, finalista o funcional, cuando explicamos o por el propósito que cumple o por la función que cumple en un todo. Nos interesa fundamentalmente en los dos tipos de explicaciones que les había mencionado. Discúlpenme que se me había desconectado la computadora. ¿Alguna pregunta para hacer hasta aquí? Profe, a mí se me había cortado. Sí, a mí también se me cortó. A mí se me cortó, no sé a ustedes, a todos, pero a mí se me había cortado también. No, Sí, les pregunto. en general, profe. ¿Cómo? Creo que fue general a mí también, digo. ¿Quieren hacer alguna pregunta, chicos? Bien, lo que vamos a hacer es, voy a dejarles en la clase, en el aula, mejor dicho,
este PowerPoint que estuve desarrollando hasta aquí, y también algunos textos a partir de los cuales les voy a formular algunas consignas de trabajo para que puedan aplicar tanto el razonamiento de puesta a prueba de la hipótesis como los modelos de explicación científica. La clase que viene voy a dar el último elemento que correspondería a la unidad número 1, que es la comparación entre la epistemología clásica y la contemporánea, y probablemente, yo creo que el profesor Bonillo se los anticipó, vamos a tomar el parcial no la semana que viene, sino la otra, ¿sí? Es decir, la semana que viene terminaríamos con todo el contenido que corresponde a epistemología y la otra haríamos el parcial. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer respecto del tema? Profe, ¿podría subir de nuevo el texto de la unidad número 3, el último que subió? Porque no lo pude descargar yo. El video sí, del profesor Bonillo sí, pero eso no lo pude descargar al texto. Bien. Sí. ¿Algo más que necesiten respecto del material? No. Bueno, entonces, lo que tendrían que revisar ahora en la plataforma es que esté este PowerPoint que estuve presentando yo, ahora el texto de la unidad número 3, un texto o dos de los breves que estuvimos leyendo recién para poder aplicar a modo de explicación esto que estábamos planteando de los modelos de explicación y los razonamientos de puesta a prueba, y el último texto que correspondería a la unidad de epistemología, que es un texto de Mario Heller que nos permite explicar la comparación entre el modelo clásico o moderno de ciencia y el modelo que surge como en cuestión, digamos, o criticando al modelo clásico, que sería el correspondiente a el modelo contemporáneo. Bien, si no hay ninguna otra pregunta para hacer. Profe, Sí. ¿cómo va a ser el parcial? El parcial seguramente lo vamos a plantear bajo la forma de consignas de carácter objetivo, quiero decir, o bien un verdadero falso, o bien consignas que tienen que ver con completar parte de un determinado enunciado, o bien con consignas que tienen que reconocer la verdad o falsedad y completar la justificación, es decir, una prueba más bien objetiva. Ok, gracias. De nada. Profe, consulta, ¿los textos son todos para el parcial o hay alguno más importante que otro? Yo les diría que ustedes tomen lo que se ha desarrollado en las clases y lo que está en las diapositivas como referencia y busquen en los textos ampliar, mejor comprender, ejemplificar eso que se desarrolló. Bárbaro, gracias. De nada. ¿Algo más? Bien. Muy bien, entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego, gracias. Adiós. Chao, profe, gracias.